mucho rato, es médico de la Universidad de CES, compañero de pregrado. Se fue a Bogotá, a la Universidad Pontificia Javeriana, donde hizo su especialización en anestesia. Y luego se nos fue a Estados Unidos y se nos especializó en la anestesia obstétrica y hoy en día se desempeña en el área de anestesia obstétrica en la ciudad de Washington. Es, lo logramos reclutar, ha sido muy cercano a la sociedad del año pasado y nos estuvo compartiendo una actividad sobre el paro cardíaco materna y hoy volvemos con una actividad interesante que es la materna gestante con hipertensión pulmonar, que es una de las cosas que digamos que uno no quiere, una combinación que uno a veces no quiere tener en un turno. Entonces, Carlos, mano, muchas gracias por acompañarnos, gracias por sacar tiempo, gracias por compartir con nosotros todo lo que has logrado y toda la experiencia que tenés en este campo, donde eso es casi que tu pan de cada día, hermano, y bienvenido a esa actividad de esa día. Muchísimas gracias, Quique. Muchas gracias a Sade, a todos los miembros por estar acá esta noche. Estoy muy contento de estar acá. Con lo que estabas diciendo, el año pasado hice paro cardíaco, este año estoy haciendo hipertensión pulmonar. Definitivamente estoy haciendo los temas y los casos que más le podrían gustar a un anestesiólogo obstetra. Entonces, pues sin más preámbulo, empecemos. No tengo ningún conflicto de interés. Ya, como les había comentado la vez pasada, yo soy anestesiólogo obstetra en un centro de referencia en el Pacífico Norte de los Estados Unidos. Entonces, tengo la fortuna de tener pacientes cardiópatas complicados todo el tiempo y eso pues nos ha permitido tener como una buena experiencia y voy a tratar de contarles pues hacer como una recapitulación del tema y estoy dispuesto a responder preguntas al final. Entonces, objetivos que tengo para esta noche, 3. Básicamente vamos a hablar de la definición de lo que es hipertensión pulmonar en la paciente embarazada y vamos a tratar de mirar qué factores de riesgo hay y si hay algo que nos puede indicar el grado de severidad que van a tener estas pacientes. El segundo, vamos a repasar fisiopatología, que es lo más importante porque al entender la fisiopatología de la hipertensión pulmonar durante el embarazo, vamos a poder titular y elegir el tipo de, de anestesia y de fármacos que vamos a utilizar, el tipo de terapias. Y tercero, que creo que es el más importante, y voy a estar hablando de esto todo el tiempo, es que para este tipo de pacientes se necesita un equipo multidisciplinario. Entonces, la idea es que quiero justificar que todo este tipo de pacientes se vean y sean referidas a centros de atención obstétrica compleja. Entonces, vamos a empezar con generalidades. Entonces, ¿cuál es la definición de hipertensión pulmonar? Entonces, la definición de hipertensión pulmonar es una presión arterial pulmonar media mayor a 25, mayor a 30 si estamos en ejercicio. En el embarazo hay que hacer una aclaración importante y es que por los cambios fisiológicos del embarazo, las pacientes tienden a tener estados aumentados de gasto cardíaco, volemia aumentada circulante. Vamos a hablar de eso más adelante y eso puede elevar un poquitico los valores. Entonces, a veces cuando estamos viendo las pacientes decimos, bueno, esto realmente sí estamos hablando de severidad completa de presión en la arteria pulmonar o puede ser esto un poco de cómo está respondiendo el cuerpo pues a la fisiología materna. Es importante. Entonces, ¿cuál es la incidencia de hipertensión pulmonar? Más o menos, esta es la incidencia general de hipertensión pulmonar, no necesariamente en embarazada, sino general. Más o menos 2 a 7 millones de adultos al año son diagnosticados con hipertensión pulmonar. Y si hablamos específicamente de hipertensión arterial pulmonar primaria, porque ahorita vamos a ver que se subdivide en diferentes grupos, vamos a ver que para hipertensión arterial pulmonar, el diagnóstico medio es joven. Entonces, la mayoría de pacientes son diagnosticados más o menos en la tercera, cuarta década de la vida. Y vamos a ver que de una manera bastante interesante, 25% de esos pacientes, estoy hablando de pacientes generales, tienden a ser mujeres y son diagnosticadas durante el embarazo. Entonces, como un cuarto de esos pacientes que van a tener hipertensión arterial pulmonar primaria son diagnosticadas durante el embarazo, hay la posibilidad de que nosotros como anestesiólogos, obstetras o no, nos encontremos con una paciente con hipertensión arterial pulmonar.
¿Cuál es la sobrevida? La sobrevida media es más o menos 6 años porque depende pues del grado de severidad. Pero vamos a ver que la mortalidad va más o menos entre el 9 al 36%. Y estos son números que he tomado yo de muchos estudios que hay en el pasado. Digamos que si ustedes empiezan a leer toda la literatura desde hace 20, 30 años, vamos a ver que teníamos una mortalidad elevada y la mortalidad ha bajado en este momento. No ha bajado a niveles que sean no significativos, pero realmente ha bajado. Ahora, ¿qué hemos visto? Que obviamente la mortalidad aumenta cuando tenemos hipertensión pulmonar severa. Una de las comorbilidades que tenemos que identificar tempranamente es la enfermedad tromboembólica y acordémonos que durante el embarazo, por ser un estado hipercoagulable, ya tenemos un riesgo alto de enfermedad tromboembólica. Y esto lo va a estar repitiendo durante toda la charla porque hay cosas importantes que tenemos que acordarnos. Ahora, obviamente, si las pacientes tienen hipertensión pulmonar considerada leve y moderada por valores, probablemente esas pacientes van a tener un mejor pronóstico. Y lo que estamos viendo es que con la llegada de nuevos agentes específicos para tratar la hipertensión pulmonar, pues esas pacientes que eran severas se están convirtiendo en pacientes leves y probablemente tengan mejor pronóstico. Entonces, hablemos de qué tan relevante es esta mortalidad. Como ya les contaba, la mortalidad ha ido disminuyendo, sin embargo, disminuyendo el número total, pero sin embargo, si ustedes ven la gráfica que estoy señalando acá, que está en la esquina superior derecha de la pantalla, ustedes van a ver que ha habido cierto aumento en la tendencia de mortalidad y ese aumento, si ustedes lo ven comparado hombres con mujeres, los hombres son los circulitos blancos, las mujeres los círculos negros, tienen un poquitico más de aumento. Les pongo la misma gráfica que yo pongo en casi todas las charlas en las que hablamos de condiciones que causan mortalidad materna, porque es importante que ustedes vean que la mortalidad materna por enfermedades cardiovasculares que no son tipificadas como cardiomiopatía o como embolia pulmonar, es la más alta. Y en este momento, para el último reporte que hace el CDC, vemos que es más o menos, es alta, más o menos 16.2%. Entonces, como les estaba contando, digamos, analizando diferentes estudios desde el pasado, ustedes van a ver que desde el 2010 hasta ahora, si sumamos todas las mortalidades y sacamos un promedio, el promedio en general es más o menos ahora el 13%. Entonces, anteriormente yo decía más o menos de 9 a 36, pero generalmente la mayoría de reportes que ustedes están leyendo últimamente de hipertensión pulmonar cuentan que la mortalidad es aproximadamente entre el 10 y el 20%. ¿Qué les pasa a esas mujeres? ¿Qué les pasa a las mujeres que tienen hipertensión pulmonar? Entonces, miremos un poquitico en deslaces obstétricos. Entonces, aquí les estoy presentando datos de un estudio bastante grande, un estudio poblacional que hicieron en el estado de Nueva York hace relativamente poco, 2 años, en el que miraron más o menos 30 millones de embarazos. Y esos 30 millones de embarazos, ellos trataron de mirar cuál era la prevalencia de hipertensión arterial pulmonar. Esa prevalencia les da más o menos 25 por cada 100.000. Pero ellos quisieron, bueno, ellos no se enfocaron tanto en cómo les iba a esas pacientes que tenían hipertensión pulmonar, porque estos son datos administrativos, es decir, ellos no pueden saber, le hicieron espinal, le pusieron norepinefrina, eso no lo sabemos, pero ellos querían ver qué es lo que más les pasaba a estas pacientes. Y esto es importante para nosotros, porque muchos de estos diagnósticos asociados y procedimientos asociados vamos a estar envueltos en el manejo. Entonces, de esas pacientes, vamos a ver que las pacientes tenían una incidencia más alta de terminación del embarazo. Y ahorita vamos a ver que, pues, en las pacientes con hipertensión pulmonar severa está recomendado terminar el embarazo. Y tenían una incidencia mucho más alta de parto pretérmino. Y esto es importante porque entonces estamos mirando cuál es la comorbilidad materna y cómo está afectando la comorbilidad fetal. Entonces vamos a ver que muchos de estos niños que van a nacer de maternas con enfermedad, con hipertensión pulmonar, van a nacer pretérmino, van a tener el riesgo de complicaciones. Ahora, ¿cuál es el procedimiento más común? Cesárea. Y el segundo más común era transfusión. Entonces, cesárea es importante porque cuando hablemos de cuál es la mejor vía de trabajo de parto para estas pacientes, les voy a decir la respuesta cuando estemos hablando de estos, pero vamos a ver que la cesárea es bastante común y mucha gente va a decir, estas pacientes están tan graves y tan complicadas que lo mejor es hacer una terminación del embarazo por vía cesárea.
¿De qué de qué otras comorbilidades pueden aparecer para estas pacientes cuando están dentro de la hospitalización primaria en las que están desembarazándose? Entonces, falla cardíaca, edema pulmonar agudo, que son las complicaciones que más probablemente van a llevar a desenlaces fatales, síndrome de dificultad respiratoria del adulto, falla renal y embolismo aéreo y pulmonar. Entonces, siempre estamos pensando que las cosas más graves les van a pasar a las pacientes con enfermedad, con hipertensión pulmonar arterial. Esta gráfica me parece importante. Esta gráfica es de un estudio retrospectivo de más o menos 200 pacientes, en los que ellos miraban cuándo se están muriendo estas pacientes. Porque sabemos que se van a morir, más o menos 13-20% van a tener alta mortalidad, pero ¿cuándo? Porque eso nos va a afectar en qué momento o hasta qué tanto tiempo las tenemos que monitorizar de una manera bastante cercana. Como ustedes pueden ver en la gráfica, la mayor parte de estas pacientes tienen mortalidad en los primeros 4 días posparto. Entonces eso nos va a decir que probablemente la primera semana posparto es la semana más grave. De hecho, muy pocas pacientes tienen mortalidad durante el embarazo. Es en el periodo en el que unas van a tener obviamente, pero es en el periodo que continúa después de haber sido desembarazadas. Entonces van a ver que esa muestra, más o menos 60% de esas pacientes tenían esa mortalidad en los primeros 4 días. Ahora bien, esta gráfica que les estoy mostrando es interesante. ¿Por qué? Porque ese estudio retrospectivo se hizo en pacientes con hipertensión arterial pulmonar, pero de esas pacientes, ahorita vamos a ver en etiología, la principal causa de esa hipertensión arterial pulmonar es enfermedad cardíaca congénita. Corregida o no corregida, pero enfermedad cardíaca congénita. Hipertensión arterial pulmonar primaria, para esta gráfica que les estoy mostrando, solamente 20% de las pacientes tenían. Y esto lo digo bastante porque con todas las avances que hemos tenido en cirugía cardiovascular, muchos más pacientes que tienen enfermedad cardíaca congénita están siendo paliados o curados en la infancia, y muchas de esas pacientes que son mujeres van a llegar a una edad reproductiva en la que se van a embarazar, y probablemente si están paliados, si no están completamente curados, van a tener hipertensión pulmonar, y esas son las pacientes o una proporción grande de las pacientes que vamos a estar viendo. Entonces la pregunta es, bueno, yo ya sé que la primera semana es la semana más grave, pero entonces yo quiero entender qué tipo de pacientes son las que les tengo que poner más cuidado. Y realmente la respuesta es a todas, pero hay estudios en los que hemos tratado de mirar cuáles son factores predictores de mortalidad. Entonces aquí tenemos un estudio también retrospectivo importante, más o menos 300 pacientes. Son 300 pacientes con hipertensión pulmonar, con una mortalidad de 9%. Entonces, si ven, estamos viendo más o menos entre 10 y 20%, en los que los investigadores trataron de mirar qué iba a predecir que las pacientes tuvieran complicaciones. Entonces, de aquí, los factores que son tradicionalmente descritos son la clase funcional y, obviamente, el valor de la presión sistólica de la arteria pulmonar. Y acá vemos que en este estudio, clase funcional modificada de la Organización Mundial de la Salud 3-4, y valores de presión sistólica de arteria pulmonar mayores a 70. En el promedio era 95, pero cuando hicieron pues como los cálculos estadísticos, mayores por encima de 70. Uno que me parece muy interesante, y realmente pues quiero saber cuál es la prevalencia y qué tanto estamos pidiendo péptido natriurético tipo B, porque el péptido natriurético tipo B pues es un marcador indirecto de falla cardíaca, y en estos pacientes que tienen un péptido natriurético mayor a 1500 se veía que era uno de los predictores de mortalidad. Entonces, comentamos un poquitico que la hipertensión pulmonar puede ser por múltiples causas. Entonces, en cuanto a la etiología, la hipertensión la dividimos en 5 grupos diferentes, del grupo 1 al grupo 5. Entonces, vemos los que tienen hipertensión arterial pulmonar primaria, los que tienen hipertensión secundaria, falla cardíaca izquierda, los que vienen por hipertensión por enfermedad pulmonar, los que tienen una obstrucción de arteria pulmonar, generalmente obstrucciones crónicas de arteria pulmonar, o los que tienen una combinación de todo o no se sabe por qué la tienen. Entonces aquí es importante que probablemente nosotros en anestesia obstétrica no vamos a ver muchas pacientes del grupo 3, porque es poco probable que usted tenga una enfermedad pulmonar tan compleja que lleva a hipertensión pulmonar y usted todavía esté en edad fértil, aunque obviamente con todas las terapias de reproducción asistida probablemente vamos a ver un poquitico más. Entonces, como les muestro aquí, lo más común, los grupos más comunes para hipertensión arterial pulmonar durante el embarazo son el grupo 1 y el grupo 2. Grupo 1, las que son primarias o enfermedad congénita, y esas van más o menos casi que 50-50. Y enfermedades del grupo 2, las pacientes que tienen valvulopatías que llevan a falla cardíaca izquierda.
Entonces, empecemos a hablar de fisiopatología. ¿Qué pasa en la hipertensión pulmonar? Y de todas maneras, como me voy a enfocar un poquitico más en el aspecto clínico, no voy a ahondar bastante en esto, pero si ustedes quisieran leer, hay artículos sobre artículos acerca de específicamente qué pasa en el tejido. Pero en general va a haber una remodelación del lecho vascular pulmonar que va a llevar a una hipertrofia y a una hiperplasia de la pared de la arteria pulmonar que lleva a trombosis in situ. Y esa trombosis in situ lleva después a fibrosis y después esa fibrosis a vasoconstricción. Entonces, no todas las pacientes van a responder a nuestros vasodilatadores, por ejemplo, porque van a llegar a un grado de fibrosis en el que ya no responden. Entonces, ¿qué pasa durante el embarazo? Entonces, durante el embarazo, cambios fisiológicos normales. Como todos sabemos, el volumen plasmático aumenta, hay una anemia dilucional y esa combinación va a hacer que se aumente el gasto cardíaco. Pero si tenemos un gasto cardíaco aumentado ante un ventrículo derecho que está tratando de pelear contra una arteria pulmonar que está completamente vasoconstreñida, ese ventrículo derecho no va a poder acomodar el aumento del gasto cardíaco. ¿Qué pasa? Como no puede aumentar el aumento del gasto cardíaco, entonces va a haber un estrés en la pared que va a aumentar la isquemia del ventrículo derecho. Y al haber isquemia del ventrículo derecho, ese ventrículo derecho va a empezar a cansarse, se va a empezar a dilatar. Y cuando el ventrículo derecho se dilata, va a empezar a comprometer al ventrículo izquierdo. Entonces, eso por un lado, pero que sí está pasando en el embarazo. Otra de las causas por las que está aumentando el gasto cardíaco es el aumento de la frecuencia cardíaca. Y al aumentar la frecuencia cardíaca vamos a disminuir el llenado, el tiempo de llenado del ventrículo derecho, que obviamente va a llegar a más isquemia y nos vamos otra vez para el cuadrito de arriba donde va a haber dilatación y compromiso del ventrículo izquierdo. Ahora, en el embarazo normal, la resistencia vascular periférica o sistémica, estoy usando P's y S's, me acabo de dar cuenta, generalmente sistémico, está disminuida más o menos el 40%. ¿Y eso qué va a hacer? Esa diferencia entre la resistencia vascular sistémica versus la resistencia vascular pulmonar va a hacer que la poscarga para ese ventrículo derecho aumente, porque la arteria pulmonar está tan constreñida y no tengo suficiente fuerza para entrar, la poscarga va a estar aumentada. Y si tengo una enfermedad congénita en las que todavía tenga presencia de shunt, o si no tengo y tengo presiones suprasistémicas, los shunts o las comunicaciones que fisiológicamente estaban cerradas se pueden volver a abrir. Entonces puede haber aumento de un shunt de derecha a izquierda. ¿Y qué pasa cuando hay un aumento de shunt de derecha a izquierda? Pues vamos a tener una combinación hipoxémica en la sangre. ¿Y qué pasa con la hipoxemia? Pues la hipoxemia va a llevar a vasoconstricción pulmonar hipóxica, ¿cierto? Entonces eso va a aumentar el estrés de pared, la isquemia del ventrículo derecho, la remodelación, la dilatación del ventrículo derecho. Compresión de la vena cava. Entonces, la compresión de la vena cava va a hacer que haya una disminución de la precarga. Y como ya habíamos hablado que disminución de la resistencia vascular sistémica ante un ventrículo derecho que está sobrecargado porque la arteria pulmonar está bastante constreñida es mal. Y obviamente, si no tengo suficiente precarga, eso también va a hacer que vaya a haber una falla de ventrículo derecho. Como habíamos hablado arriba, hay trombosis in situ. Es trombosis in situ por la hipertensión pulmonar, porque es una entidad inflamatoria que genera trombos como sí, pero adicionalmente el embarazo en su estado hipercoagulable va a aumentar el riesgo de trombosis microscópica. Entonces, trombosis microscópica en una arteria que está completamente constreñida va a contribuir a que el ciclo se siga perpetuando. Y al final del embarazo, cuando estamos desembarazando a la paciente, sea por parto vaginal o por cesárea, vamos a tener una autotransfusión. ¿Y la autotransfusión es qué? Aumento de gasto cardíaco, que como ya habíamos hablado, el aumento del gasto cardíaco va a llevar a falla del ventrículo derecho. Entonces, estos son más o menos los cambios fisiológicos, pero como acabo de hablar mucho, pongámoslo en una gráfica que probablemente en una gráfica es un poco más fácil de entender. Entonces, si nos vamos arriba en hipertensión pulmonar arterial, entonces la hipertensión pulmonar arterial, la vasoconstricción de la arteria pulmonar va a aumentar nuestra poscarga del ventrículo derecho. Y al aumentar la poscarga del ventrículo derecho, vamos a aumentar dilatación del ventrículo derecho y la tensión de la pared del ventrículo derecho. ¿Eso qué va a hacer? Que ese ventrículo no esté bien perfundido y que las presiones de perfusión estén disminuidas. Y esas presiones de perfusión van a llevar a que haya isquemia del ventrículo izquierdo, y la isquemia del ventrículo izquierdo va a hacer que el ventrículo derecho, que ese ventrículo derecho no esté funcionando bien, lo que va a disminuir la contractilidad del ventrículo derecho y el gasto cardíaco del ventrículo derecho. Todo eso lleva a que por interdependencia ventricular nos baje la precarga y el gasto cardíaco para ventrículo izquierdo y vamos a tener un estado sistémico de hipotensión. Entonces, este ciclo se va a perpetuar en los que un estado prolongado de hipotensión nos va a llevar a choque cardiogénico y eventualmente pues a la muerte. Pero también vemos que otros estímulos del embarazo, como sea que se nos aumente el retorno venoso por la autotransfusión o
el aumento del volumen plasmático gasto cardíaco, eso también hace que se dilate más el ventrículo derecho, entonces entramos en el círculo vicioso. Y lo mismo, cuando tenemos pérdida sanguínea, cuando tenemos estímulos vasovagales que pueden pasar en cualquier momento, tanto en cesárea como en parto vaginal, todo eso va a hacer que se nos disminuya la precarga del ventrículo izquierdo y como tenemos un ventrículo derecho que está sobrecargado, pero no tenemos nada circulando en el ventrículo izquierdo, vamos a tener de nuevo el estado de hipoperfusión en el que vamos a terminar con un choque cardiogénico. Entonces, ¿cómo se tratan estas pacientes? Este no es el tratamiento anestésico, pero creo que es importante para nosotros entender qué tipo de manejo vienen con estas pacientes para saber cómo las podemos enfocar anestésicamente. Entonces, la mayoría de pacientes con hipertensión pulmonar, o bueno, la mayoría de pacientes con hipertensión pulmonar primaria, generalmente en el grupo 1, van a venir anticoaguladas. Y eso es importante para nosotros, ¿por qué? Porque si vamos a tratar de hacer una técnica neuroaxial, tenemos que estar muy seguros de cuándo fue la última dosis de anticoagulación. La mayoría de estas pacientes están anticoaguladas con heparinas de bajo peso molecular. Como sabemos, tenemos que tratar de evitar la hipoxia por la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Entonces, la mayoría de estas pacientes vienen con oxígeno suplementario. Entonces, es importante para nosotros, independiente de la técnica que estemos utilizando, que mantengamos esas saturaciones elevadas. Muchas de estas pacientes crónicamente vienen con terapia diurética. Y sobre todo empezamos terapia diurética en el segundo trimestre cuando se empiezan a ver más los cambios fisiológicos porque ese ventrículo derecho empieza a fallar por sobrecarga hídrica. Entonces, para nosotros es muy importante saber cuál es el estado de volemia de la paciente, porque obviamente ya sabemos que precarga disminuida nos genera una crisis de ventrículo derecho, pero si sobrecargamos a los pacientes con líquidos porque estamos ansiosos y pensamos que, digamos, si vamos a hacer una neuraxial, vamos a vasodilatar a la paciente, también vamos a estarle adicionando más estrés a ese ventrículo derecho. Ahora, muchas de estos pacientes también necesitan cuidado preventivo, y cuidado preventivo significa que tengan sus vacunaciones al día, que hagan ejercicio programado para tratar de mantener la clase funcional que ellas tienen. Entonces, tenemos 4 familias grandes de medicamentos para tratar la hipertensión pulmonar. Los bloqueadores de canales de calcio y después los otros. Ya les voy a hablar por qué los separé así. Los separo así porque, como les hablaba al principio, hay remodelación en la arteria pulmonar. Entonces, cuando un paciente es diagnosticado con hipertensión pulmonar, lo primero que ellos hacen es mirar si ellos responden a las terapias iniciales de vasodilatación. Y las terapias iniciales de vasodilatación son los bloqueadores de canales de calcio. Entonces, muchos de estos pacientes, no muchos, un porcentaje pequeño de estos pacientes van a responder. Y para ellos, fenomenal, porque entonces podemos empezarlos con bloqueadores de canales de calcio. Para llamarlos respondedores, los pacientes, cuando se les hace un cateterismo derecho y se les hace una prueba de tolerancia, es decir, les dan el medicamento para ver si hay disminución en la resistencia vascular pulmonar, esos pacientes tienen una disminución de más o menos 10 milímetros de mercurio en la presión media de la arteria pulmonar o llegan a valores por debajo de 40, que sería entre leve a moderado. Pero para esos pacientes que no responden a los bloqueadores de canales de calcio, tenemos otras alternativas. Tenemos inhibidores de la fosfodiesterasa, antagonistas de la endotelina y prostaciclinas. Voy a empezar con los inhibidores de la fosfodiesterasa porque son los más comunes, tipo sildenafil, tadalafil, fosfodiesterasa 5. Hay muchas fosfodiesterasas y algunas de las otras fosfodiesterasas las inhibimos nosotros con otros anestésicos, pero los inhibidores de la fosfodiesterasa han mostrado que mejoran la clase funcional y mejoran la tolerancia al ejercicio. ¿Por qué? Porque la fosfodiesterasa está bloqueando la enzima que estaría encargada de deshacerse del óxido nítrico por la vía de la guanina monofosfato. Y ese óxido nítrico, como sabemos, es un vasodilatador pulmonar. De hecho, lo utilizamos para el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Los antagonistas de la endotelina, muy buenos. ¿Cuál es el problema? Son teratogénicos. Entonces, es muy raro que usted vaya a encontrar una paciente embarazada con un antagonista de la endotelina. Los antagonistas de la endotelina actúan directamente sobre la vasculatura pulmonar, disminuyen la resistencia vascular pulmonar y con eso lo que están haciendo es mejorando clase funcional y hay evidencia para estos, y digo tristemente porque estos tienen evidencia que disminuyen la progresión clínica de la enfermedad. Lamentablemente son teratogénicos. ¿Qué otra alternativa tenemos? Tenemos prostaciclinas. Y la ventaja de las prostaciclinas es que las podemos utilizar tanto oral, inhaladas o parenterales, porque van a tener un efecto antitrombótico y antiinflamatorio. Acuérdense que al principio les decía, esta enfermedad es una enfermedad endotelial, es una enfermedad inflamatoria de la arteria pulmonar, en la que la arteria pulmonar está inflamada, está generando trombos internamente. Entonces las prostaciclinas actúan de esta manera. Y una de las ventajas de las prostaciclinas es que están aumentando la sobrevida, pero
cuando los pacientes están en terapia de prostaciclina crónica, una interrupción de la terapia puede generar una hipertensión pulmonar de rebote. Entonces, tenemos que estar muy conscientes de continuar las terapias ambulatorias a las terapias hospitalizadas. ¿Por qué hablo del tratamiento? Hablo del tratamiento y les quería mostrar imágenes aquí muy importantes, porque si ustedes van a ver acá, el tratamiento funciona. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una paciente que era una paciente que fue diagnosticada de novo en el tercer trimestre del embarazo. Es una paciente joven, con un índice de masa corporal completamente normal, llegó bastante sintomática, le hicieron todo el abordaje diagnóstico, una hipertensión pulmonar primaria. Y ustedes van a ver aquí en las imágenes que tenemos en la izquierda de la pantalla, entonces la imagen A y la imagen C, que tenemos un ventrículo derecho gigante. Si ustedes ven esta imagen ecocardiográfica, son imágenes paraesternales de eje largo y eje corto. Y ustedes van a ver aquí que generalmente cuando uno está haciendo eco transtorácico, bueno, y transesofágico también, el ventrículo derecho no debe ser más grande nunca que el ventrículo izquierdo, de hecho debe ser un poco más pequeño, pero aquí ustedes alcanzan a ver que el ventrículo derecho está gigante. Y en el eje paraesternal corto, que esta es la imagen C, ustedes van a ver que ese septo interventricular que están compartiendo el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo está completamente aplanado. Yo cuando le enseño esto a los residentes, yo generalmente les digo, usted cuando esté haciendo un eje corto, usted siempre tiene que ver el ventrículo izquierdo como un círculo perfecto y redondo. Si no está así, tiene que empezar a pensar cómo está funcionando ese ventrículo derecho. Pero cuando empezaron la terapia de esta paciente, que la empezaron en el tercer trimestre y empezaron treprostinil, es decir, empezaron prostaciclinas y sildenafil, inhibidores de la fosfodiesterasa, se mejoró todo. Y ustedes ya van a ver que hubo una mejoría significativa de una presión sistólica del ventrículo derecho de 100 bajó a 50 y ustedes alcanzan a ver que ya tenemos una imagen de eje largo y eje corto que son más normales. Esta paciente acabó terminando su embarazo sin ningún problema. Entonces ya hablamos un poquitico de qué es la hipertensión pulmonar, qué sucede durante el embarazo en cuanto a fisiopatología y cómo se trata. Entonces, ¿cuál es el abordaje perinatal de estas pacientes? Entonces, el abordaje perinatal es fácil desde el principio porque generalmente lo que creo que todos sabemos es las pacientes con hipertensión pulmonar no se deben embarazar. Y de hecho, si ustedes miran las recomendaciones de las sociedades, aquí en el lado izquierdo de la pantalla vemos las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Medicina Respiratoria, que hicieron un consenso combinado. Van a ver que la recomendación es que las pacientes que tengan hipertensión pulmonar arterial no se deben embarazar. Y de hecho, si ustedes ven nuestros índices de predicción de qué tan severa es una enfermedad cardíaca en una paciente, este es la clasificación modificada de la Organización Internacional de la Salud de riesgo cardiovascular en maternas. Ustedes van a ver que ahí las diagnostican en clase 1, clase 2, 2, 3 y clase 4. Y se van a dar cuenta que las pacientes 4 dicen, el embarazo está contraindicado. Y la primera es hipertensión arterial pulmonar de cualquier causa. ¿Por qué? Porque eso incrementa la mortalidad. Y de hecho, cuando se ha validado, por ejemplo, esta escala, la escala de la Organización Internacional de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, los pacientes que están en clase 4 tienen un riesgo de mortalidad del 40 al 100%, es muy alto. Entonces es supremamente claro decir, no se embaracen, pero obviamente se embarazan. Y se embarazan, ¿por qué? Porque probablemente el acompañamiento pre-embarazo y la consulta preconcepcional no les están dando la información adecuada. Entonces aquí, por ejemplo, vemos en un estudio de hace mucho tiempo, que obviamente este estudio lo hicieron en pacientes con enfermedad cardíaca congénita. Y solamente cuando les preguntan a las pacientes, oiga, ¿a usted le hablaron de los riesgos que tenía embarazarse? Solamente el 50% decían, me dijeron algo, y solamente 40% de las pacientes le recomendaron anticoncepción. Entonces es bastante probable que encontremos pacientes embarazadas porque no sabían que tenían una cosa o porque no les dieron el acompañamiento adecuado. Obviamente hay pacientes que quieren quedarse quieren estar embarazadas y por eso es que estamos teniendo esta charla el día de hoy. Entonces, ¿qué hacen en cuanto al manejo obstétrico de estas pacientes? Entonces, en esas pacientes, en el primer trimestre, manejo multidisciplinario, hacemos un examen físico, como sabemos que el péptido natriurético tipo B
va a ser factor predictor de riesgo, vamos a tener uno de inicio para comparar, hacemos una caminata de 6 minutos. El problema de la caminata de 6 minutos es que la caminata de 6 minutos es básicamente poner a la paciente a caminar 30 metros, vaya y venga por 6 minutos y mirar qué tantos metros camina, que de hecho es un método, una forma de diagnosticar fácil porque la podemos hacer en cualquier consulta. El problema es que la caminata de 6 minutos en el segundo y el tercer trimestre de embarazo no nos va a dar mucha información porque las pacientes embarazadas sin tener hipertensión pulmonar ya van a tener compromiso la caminata de 6 minutos. ¿Qué hacen en el primer trimestre? Si estaban con antagonistas de la endotelina, lo suspenden y continúan bloqueadores de canales de calcio, las prostaciclinas o los inhibidores de la fosfodiesterasa. Para el segundo y tercer trimestre se recomienda hacer un cateterismo derecho, porque acuérdense que el diagnóstico de presión arterial pulmonar elevada se hace con cateterismo. Nosotros lo podemos estimar con eco transesofágico o transtorácico, pero generalmente sobreestimamos el valor. Entonces es más alto de lo que es. Y como las pacientes tienden a empeorarse en ese segundo y tercer trimestre, vamos a hacer una transición de las prostaciclinas a prostaciclinas intravenosas. Entonces, muchas de estas pacientes se hospitalizan en el segundo trimestre y se quedan con nosotros 10, 15, 20 semanas hasta que culminan el embarazo. Probablemente 20 semanas no, pero 10 semanas más o menos sí. Y lo que vamos a ver es que la causa más común de hospitalización de estas pacientes es descompensación, falla cardíaca, y más o menos sucede entre la semana 20 y la semana 30. Entonces, la pregunta del millón, ¿cuál es la vía del parto? Entonces, para la vía del parto es difícil decir específicamente cuál es la mejor de las dos, pero lo que les puedo decir, y los que todo el mundo está de acuerdo, es que este es un parto que tiene que ser planeado, sea porque vayamos a hacer una inducción del trabajo de parto por vía vaginal planeada o porque vayamos a hacer una cesárea controlada. Y obviamente, mientras más las dejemos llegar al término, más compromiso de la función cardiopulmonar van a tener. Entonces, probablemente esta paciente es una paciente que tengamos que hacer nuestra terminación del embarazo en una época pretérmino. Y por eso muchos de los pacientes, como habíamos visto en ese estudio poblacional en Nueva York, tienen parto pretérmino asociado. Parto pretérmino asociado porque a veces sucede porque va a suceder así, pero parto pretérmino asociado porque muchas veces nosotros decimos, bueno, llegó a la semana 34, ya hay viabilidad pulmonar, vamos a desembarazar a esta paciente. Entonces, ¿por qué podemos querer una o por qué queremos la otra? Entonces, hablemos de parto vaginal. Entonces, lo primero que les dije, no queremos un parto que no estemos controlando. Entonces, a estas pacientes las vamos a inducir. ¿Pero por qué no queremos un parto que no estamos controlando? Porque cuando no controlamos y el trabajo de parto empieza en la casa, empiezan las contracciones. Y cuando empiezan las contracciones, empiezan a subir las catecolaminas. Cuando empiezan a subir las catecolaminas, vamos a tener todos esos cambios fisiológicos que habíamos dicho que no queríamos. Consumo elevado de oxígeno. Vamos a tener un manejo inadecuado de líquidos. Vamos a tener cambios que van a hacer que esas pacientes vayan a estar en hipoxia, en hipercarbia, vasoconstricción pulmonar. Ahora, digamos que están en embarazo y las pacientes van a su expulsivo. Cuando hacemos la maniobra de Valsalva, vamos a tener aumento de la presión intratorácica y el aumento de la presión intratorácica va a disminuir nuestra precarga para el ventrículo derecho. Eso va a hacer que el riesgo de empeoramiento de una crisis aguda de hipertensión pulmonar esté elevada. Entonces, estas pacientes, cuando uno elige hacer parto vaginal en las pacientes con hipertensión pulmonar, se va a dar cuenta que tiene que hacer un segundo periodo de trabajo de parto asistido. Entonces, estas pacientes no van a pujar y lo que vamos a hacer es las vamos a ayudar con forceps o con una con succión, porque son pacientes que no deberían pujar. Y obviamente, si estamos considerando un parto vaginal, pues lo vamos a considerar con analgesia epidural para el trabajo de parto o analgesia neuroaxial. Ahorita hablamos de cuál es el mejor tipo, pero analgesia neuroaxial. Entonces, hablemos de cesárea. Entonces, todo el mundo dice, Carlos, acabaste de decir vaginal. No, pues no lo vamos a hacer porque todo lo que acabas de decir no lo podemos controlar, entonces hagámosle cesárea a todas las pacientes. Entonces le vamos a hacer cesárea a todas las pacientes. Y de hecho, si ustedes revisan ciertas guías, no por anestesia, sino por sociedades pulmonares, ellos recomiendan desembarazar a las pacientes por cesárea. ¿Por qué? Porque va a ser un método controlado. Pero el problema de desembarazarlas por cesárea es que cesárea tiene varios tipos de anestesia. Entonces, ¿qué tipo de anestesia les va a dar? Vamos a responder a esa pregunta también. Pero dependiendo del tipo de anestesia, si es anestesia general, vamos a tener que hacer ventilación con presión positiva.
que eso obviamente va a aumentar la presión intratorácica, vamos a tener disminución de la precarga del ventrículo derecho, todo lo malo que nos va a pasar. Por eso tenemos riesgo de hipoxia, porque mientras estamos haciendo la intubación de la paciente puede estar hipóxica en apnea, entonces va a haber hipoxia, hipercarbia, más vasoconstricción pulmonar. En una cesárea, y ustedes me dicen, bueno, no queremos un parto vaginal, pero en una cesárea hay obviamente un riesgo más alto de complicaciones quirúrgicas, un riesgo más alto de sangrado, que va a llevar a inestabilidad hemodinámica y de nuevo, si tenemos una precarga caída, pues vamos a tener complicaciones del ventrículo derecho. Entonces, de hecho, cuando se comparan las vías de trabajo de parto, ustedes se van a dar cuenta que son muy similares y de hecho se alcanza a ver mayor riesgo de mortalidad en las pacientes que tienen cesárea. Ahora, obviamente es algo sesgado. ¿Por qué estamos sesgados ahí? Porque probablemente a las pacientes más enfermas o las pacientes que nos llegan con una complicación que tenemos que desembarazarlas inmediatamente y no tenemos tiempo de hacer todo el planeamiento adecuado, son las pacientes a las que les vamos a dar anestesia general y probablemente esas son las pacientes que se van a complicar. Entonces, para vía del trabajo de parto, yo creo que es una decisión individualizada, que es una decisión que vamos a hacer entre el equipo multidisciplinario. Entonces, hablemos de manejo anestésico. Entonces, para manejo anestésico, la primera consideración anestésica es que la idea es que no estemos solos. No estemos solos porque estas pacientes son unas pacientes bastante complejas en las que un solo anestesiólogo no va a poder coordinar todo el tipo de cuidado que necesitan estas pacientes. Entonces, vamos a ver que vamos a tener una combinación de lo que se llama el equipo de corazón en embarazo, que es un obstetra, un materno-fetal, cardiólogo, enfermeras de sala de partos o de cuidado intensivo, farmacia y un anestesiólogo obstetra y un anestesiólogo cardiovascular y potencialmente un cirujano cardiovascular. Aquí hay una editorial muy interesante que publicaron a principios de este año en el Journal de Anestesia Cardiovascular y Torácica, en el que ustedes ven que obviamente dicen, vea, obviamente si le va a dar anestesia general, probablemente el anestesiólogo cardiovascular es el ideal, porque él sabe cómo manejar pacientes con hipertensión pulmonar en anestesia general. Pero el anestesiólogo obstetra es el que está más cómodo y está más familiarizado con qué es una cesárea, cuándo van a haber cambios de fluidos, qué tipo de medicamentos estamos usando, cómo vamos a titular adecuadamente una anestesia neuroaxial. Entonces, el escenario ideal acá, y nosotros lo hacemos todo el tiempo, es tenemos un trabajo, una colaboración entre los dos. Generalmente los dos anestesiólogos estamos pendientes, si no es que, por ejemplo, generalmente está el anestesiólogo obstetra y el anestesiólogo cardiovascular está disponible por si lo llegamos a necesitar. Ahora, las pacientes, en cuanto a consideraciones anestésicas que están muy enfermas, muy sintomáticas, que tienen clase 3 o clase 4, son pacientes que se tienen que llevar a centros de nivel elevado. Un centro nivel 3 y nivel 4 para nosotros en Estados Unidos es un centro que tenga mínimo nivel 3, cuidado intensivo y cardiología, y nivel 4, cirugía cardíaca. Entonces, ¿qué tipo de anestesia? Entonces, hablemos de los dos tipos de anestesia. Hablemos de general y hablemos de anestesia neuroaxial. Entonces, hablemos de anestesia general. En azul, ¿por qué no? En rojo, porque sí. Entonces, en azul, la mayoría de anestésicos que estamos utilizando nosotros van a generar inotropía negativa, que probablemente no queremos en un ventrículo derecho que ya está fallando. Segundo, la mayoría de anestésicos que estamos utilizando van a disminuir la precarga, van a generar vasodilatación sistémica, pero eso va a disminuir la precarga del ventrículo derecho, que no nos gusta, y va a disminuir la perfusión coronaria, que va a generar más isquemia del ventrículo derecho. Y fuera de eso, la ventilación, la ventilación por presión positiva disminuye esa precarga y aumenta la poscarga del ventrículo derecho. Entonces, probablemente no vamos a tener a cumplir como con las metas hemodinámicas o fisiológicas que queremos para estas pacientes. ¿Qué tenemos de ventaja? Que sí, claramente podemos controlar los parámetros ventilatorios y si la paciente está en anestesia general, le podemos poner un eco transesofágico y tenemos el mejor tipo de monitoreo para estas pacientes. Ahora, miremos en la neuroaxial. Entonces, la neuroaxial, pues obviamente va a evitar muchas de las complicaciones de inducir a una paciente y empezar presión positiva. Es la que está recomendada por consenso. Si ustedes miran los consensos de los pulmonares y los cardiólogos, dicen probablemente una anestesia neuroaxial titulada es el mejor tipo de opción. Pero ¿qué pasa con la anestesia neuroaxial? Si no controlamos la anestesia neuroaxial de una manera adecuada, vamos a tener la misma vasodilatación central, que va a hacer que haya disminución de la perfusión coronaria, vamos a ver que haya más falla de ventrículo derecho, porque el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo tienen interdependencia ventricular, y fuera de eso, la anestesia neuroaxial hace una cosa que es anular la autorregulación del ventrículo derecho. Cuando el ventrículo derecho se siente sobrecargado,
va a tratar de mejorar la contractilidad. Obviamente en los pacientes con hipertensión pulmonar, ese mecanismo está abolido de cierta manera, pero la anestesia neuroaxial va a terminar de abolir esa regulación homeométrica que se llama. Entonces, no tenemos ningún estudio que compare las dos técnicas, pero como ya les había dicho, sí sabemos que las pacientes que se han sometido a anestesia general tienen un riesgo de mortalidad elevado, 4 veces más. Ahora, obviamente tienen razón, o lo que les había contado antes, probablemente estas pacientes son pacientes que venían muy enfermas para empezar y por eso tomamos la decisión de darles anestesia general. Entonces, como perlas en cuanto a cuándo vamos a escoger una o la otra, probablemente todas las pacientes son candidatas a anestesia neuroaxial para empezar. Y es una anestesia neuroaxial que vamos a titular. Vamos a hacer o una epidural o una anestesia combinada, espinal epidural. Y generalmente esa combinada, la parte espinal, vamos a hacer una parte espinal de baja dosis. Es decir, solo damos el opioide o damos una dosis muy pequeña, la bupivacaína pesada. Claramente a estas pacientes no les vamos a dar espinal, aunque si ustedes revisan la literatura, hay varios estudios en los que les daban la dosis espinal normal que le daban a las otras pacientes y tenían una terapia vasopresora reactiva bastante alta. Pero probablemente lo más indicado sería una dosis, una anestesia combinada. Para la epidural hay una cosa importante. La dosis de prueba, primero que todo, yo no hago dosis de prueba en obstetricia nunca, porque yo hago anestesias combinadas todo el tiempo, pero la dosis de prueba quiero que sean, si la hacen, que está bien, y otro día nos ponemos a pelear si existen o no existen indicaciones, pero si van a hacer una dosis de prueba para anestesia epidural, quiero que sean muy cuidadosos con qué la hacen, porque la epinefrina puede generar taquicardia que no vaya a tolerar la paciente que está descompensada. Y una dosis de lidocaína full, si usted llegara a estar intratecal, le va a dar una espinal alta, que probablemente es lo menos que usted quiere en esta situación, porque va a tener todo el trastorno hemodinámico que no queremos en estas pacientes. Entonces, si va a cambiar esa dosis de prueba, entonces le recomiendo utilizar fentanil, porque cuando uno da dosis de fentanil, si está intravascular, el paciente le va a decir, oiga, me estoy sintiendo como sedado, o bupivacaína diluida en bolos controlados, que obviamente le va a indicar a usted si el paciente está intratecal o si va a estar desarrollando el bloqueo segmentario epidural. Entonces, ¿para cuándo reservamos nosotros la anestesia general? Para los pacientes que tienen intolerancia al decúbito, los pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica y los pacientes que les estamos dando vasodilatadores pulmonares inhalados. Y obviamente el paciente que está anticoagulado y no podemos. Importante, hay versiones nebulizadas de prostaciclina. Entonces tenemos muchas pacientes que les damos anestesia regional y están con un nebulizador sin necesidad de tener que estar intubadas. Entonces es importante, no porque estén con vasodilatador pulmonar directo inhalado, van a necesitar general. Probablemente para el epoprostenol y estas cosas sí, pero hay unas que podemos dar nebulizadas. ¿Qué tipo de monitoría hacemos? Entonces, sabemos que hay unas guías de monitorización en anestesia obstétrica, ahí está el link para la ASA, pero la monitoría mínima que hacemos en las pacientes, que generalmente frecuencia cardíaca, pulsoximetría y presión arterial, no son suficientes. Y de hecho en estas pacientes, si están en trabajo de parto, vamos a tener que hacer una monitoría continua, tanto de pulsoximetría como de electrocardiograma. Entonces, muchas de estas pacientes tienen que tener su trabajo de parto en una unidad cointensivo o si usted tiene una unidad de alta dependencia con enfermeras entrenadas, está bien. Presión arterial invasiva, claramente en trabajo de parto para las pacientes que están muy sintomáticas y para todas en cesárea. ¿Cuál es la ventaja? Que usted, si tiene una monitoría no invasiva de gasto cardíaco conectada a una arteria, a una línea arterial, puede darle información importante. Necesita un acceso venoso de gran calibre, porque probablemente le vamos a poner a todas catéter venoso central, pero si usted estuviera en trabajo de parto con una paciente súper compensada, con hipertensión leve, probablemente si usted tiene un acceso venoso de gran calibre, puede empezar terapia vasoactiva, porque usted puede empezar norepinefrina diluida 5 microgramos por mililitro sin ningún problema por una vía periférica. Entonces, para catéter venoso central, porque vamos a dar inotrópicos y vasopresores y porque queremos mirar qué está haciendo la presión venosa central. El catéter de arteria pulmonar es bastante controversial porque tenemos riesgo de arritmia y de ruptura de arteria pulmonar. Entonces, generalmente, a menos de que el catéter haya sido puesto antes porque estaban titulando vasodilatadores pulmonares directos, nosotros de nuevo no les ponemos catéter de arteria pulmonar.
¿Por qué? Porque tenemos ecografía transtorácica. Entonces, esa es la otra cosa. Estamos en centros de referencia en los que una de las indicaciones o una de las requerimientos para el grupo de anestesia obstétrica es que toda la gente esté certificada en ecografía transtorácica. Entonces, la ecografía transtorácica nos va a guiar la administración de fluidos y probablemente nos dará información importante de qué tanto estrés está recibiendo ese ventrículo derecho. Pero ¿qué es importante aquí? Que si ustedes ven una combinación por cualquiera de los métodos en los que haya elevación de la presión venosa central junto con disminución del gasto cardíaco, eso les quiere decir que ese ventrículo derecho está a punto de fallar y ahí es cuando tenemos que estar mucho más alertas. Entonces, en cuanto a manejo hemodinámico, tenemos ciertas metas. Tenemos que mantener el ritmo sinusal, porque obviamente una arritmia atrial con la patada que tenemos auricular, se está llenando ese ventrículo derecho. Si perdemos esa patada, entonces vamos a tener compromiso para el llenado ventrículo derecho. Tenemos que optimizar la precarga del ventrículo derecho y mucho cuidado. Digamos, muchas de estas pacientes probablemente pueden necesitar líquidos si tienen hipotensión secundaria a hemorragia durante el procedimiento, pero la administración de líquidos de una paciente con hipertensión pulmonar debe ser guiada por ecografía o guiada por algún método de gasto cardíaco, porque usted puede estar terminando de sobrecargar y desencadenando una crisis de falla ventricular derecha. Tenemos que aumentar la resistencia vascular sistémica para mantener esa precarga. Ninguno de los vasopresores es mejor que otro, ahorita hablamos, pero probablemente todos los vasopresores sirven. Vamos a disminuir la resistencia vascular pulmonar, ¿cómo? Evitando hipoxia, hipercapnia, acidosis. Entonces, si la paciente está intubada, ventilación protectora. Si no está intubada, con oxígeno suplementario. Y le vamos a dar los vasodilatadores pulmonares directos. Y lo último es que vamos a tratar de favorecer la contractilidad del ventrículo derecho. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con inotrópicos e inodilatadores. Ahorita en la siguiente diapositiva les cuento cuáles, pero aquí para favorecer contractilidad ventricular derecho quiero hablar de la exteriorización del útero. No sé qué tan común sea en Estados Unidos o exteriorizar el útero para absolutamente todo. Y aparte de que probablemente pone a las pacientes más incómodas y si usted no tiene, si usted tiene anestesia epidural, las pacientes se van a sentir mucho más incómodas y van a tener más náusea y vómito. En este tipo de pacientes, cuando se exterioriza el útero, estamos aumentando el riesgo de tener embolias gaseosas y una embolia gaseosa en un ventrículo derecho que está fallando probablemente no está indicada. Entonces, hablemos de qué estamos utilizando. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Entonces, para ritmo sinusal, tratamos las arritmias como tratamos las arritmias. Para optimizar precarga del ventrículo derecho, vamos a guiar la administración líquida con ecografía transtorácica, si podemos. Para el ventrículo, para mantener la resistencia vascular sistémica, vamos a utilizar epinefrina, vasopresina, norepinefrina. ¿Cuál utilizo yo? Generalmente yo empiezo con norepinefrina. ¿Por qué? Porque si bien incrementa la resistencia vascular pulmonar, no la incrementa tanto como incrementa la sistémica y yo necesito buena resistencia vascular sistémica para mantener flujo hacia adelante. Segunda opción, probablemente vasopresina, que es un poco mejor que la norepinefrina porque no genera arritmias. Eso lo vamos a combinar con agentes que favorecen la contractilidad del ventrículo derecho. Entonces tenemos milrinona, tenemos isoproterenol. Generalmente nosotros utilizamos milrinona. El problema de la milrinona es que usted siempre lo tiene que utilizar con un vasoactivo, porque la milrinona va a generar, si bien va a disminuir o va a mejorar la contractilidad del ventrículo derecho, va a disminuir la resistencia vascular pulmonar, bien, pero la sistémica, y usted no puede aceptar que se disminuya la resistencia vascular sistémica. ¿Qué vamos a hacer específicamente para disminuir la resistencia vascular pulmonar? Prostaciclinas nebulizadas, vamos a dar óxido nítrico inhalado, se puede dar milrinona inhalada o epoprostenol inhalado. Entonces, cosa supremamente importante, me quedan 4 minutos, hablo mucho. Uterotónicos, oxitocina, lo más importante, tratar de evitar los uterotónicos, porque todos los uterotónicos aumentan la resistencia vascular pulmonar por mucho, pero la oxitocina, que es el que más usamos, hay que tratar de evitarla. Entonces yo le digo al ginecólogo, usted tiene que hacer masaje manual, tiene que cerrar esa histerografía rápido. Si va a empezar oxitocina, es mejor dar una infusión que un bolo. Generalmente nosotros ya lo que estamos haciendo es dar bolos pequeños con infusiones controladas. Porque un solo bolo, y estamos hablando aquí de un bolo de más o menos 5 a 10 unidades, puede bajar la presión arterial
media, más o menos por 30 milímetros de mercurio, y eso sería bastante significativo en esta paciente. Entonces, que usted dé bolos menores a 5 unidades y corra infusiones entre 16 y 44 unidades hora, dependiendo si la paciente no estaba en trabajo de parto o si estaba en trabajo de parto, probablemente está bien. ECMO. ¿Utilizamos ECMO? La pregunta es difícil porque cuando se utiliza ECMO en hipertensión pulmonar, cuando la terapia médica se ha maximizado y no hay respuesta y sabemos que esta paciente o va para trasplante o creemos que se va a recuperar. ¿Qué tipo de ECMO hacemos? Veno arterial, porque necesitamos no solo soporte de oxigenación, sino y realmente lo que necesitamos es soporte cardiovascular. ¿Cuál es el problema? Les va mal. Entonces vemos que en los pacientes la mortalidad es bastante elevada. Si ustedes ven los dos estudios en morado, son estudios de pacientes con hipertensión pulmonar a las que se les empezaba ECMO y se les empezaba ECMO entre el 10 al 30% y todas esas pacientes se morían. Los otros estudios en los que la mortalidad no es tan alta son estudios de pacientes no de hipertensión pulmonar a cuales hicieran ECMO, sino estaban buscando pacientes que habían tenido ECMO cuáles tenían hipertensión pulmonar. Y en este tipo de estudios, generalmente la hipertensión pulmonar no era el primer diagnóstico, estaba asociada, entonces por eso probablemente la mortalidad no sea tan elevada. Ahora, ¿qué sí sabemos? Que ahora se está utilizando cada vez más el ECMO venoarterial en población embarazada y la sobrevida sí es un poquitico más alta. Entonces, pensamos que cuando se esté generando mayor experiencia con ECMO, en la población embarazada podemos pasar esos datos a la población embarazada. ¿Qué hacemos en el posparto? Entonces, la mayoría de muertes ocurren en el posparto inmediato, porque esas pacientes no van a tolerar ninguna complicación. Entonces, tenemos que continuar las prostraciclinas, continuar la anticoagulación y hacer un monitoreo cercano por 5 días por lo menos en la unidad de cuidado intensivo. Obviamente lo vamos a cambiar dependiendo del tipo de paciente, pero general, esa primera semana es la semana en la que más se mueren. De en adelante las vamos a seguir en una semana, en 3 semanas, un mes y a los 3 meses. Entonces, para recordar, la hipertensión arterial pulmonar es común y en un 4% de las pacientes se diagnostica durante el embarazo. La mortalidad va bajando, pero igual es su riesgo elevado. ¿Qué nos vamos a mirar? La clase funcional, los valores de presión sistólica de la arteria pulmonar y el tamizaje con el péptido natriurético tipo B. Grupo especializado, lo más importante. Y esas pacientes no pueden empezar trabajo de parto espontáneo. Son pacientes que si les van a dar parto vaginal, las inducimos y controlamos. Y si no, vamos a hacer cesárea. Independientemente de lo que hagamos, la anestesia neuroaxial o la analgesia neuroaxial es supremamente importante. Y cuando estemos haciendo esa anestesia neuroaxial, vamos a estar monitorizando a las pacientes con una línea arterial, con un catéter venoso central y una monitoría de ventrículo derecho que puede hacerla con ecografía transtorácica, la puede hacer con eco transesofágico si la paciente está intubada o la puede hacer con un catéter de arteria pulmonar. Pero idealmente lo que vamos a hacer es evitar hipoxemia, arritmias de presión miocárdica y vamos a mantener la resistencia vascular sistémica y a tratar de disminuir la resistencia vascular pulmonar con el uso de los fármacos que utilizamos. Y los primeros días son de riesgo, entonces las vamos a estar monitorizando bastante. Con eso termino. Les dejo aquí 3 links muy importantes. 2 de hipertensión pulmonar, pero el primer artículo, el de que dice anestesia obstétrica y enfermedad cardíaca, es un artículo que yo le recomiendo a todos los anestesiólogos leer porque da unas, perlas de manejo supremamente fáciles de entender y claras para manejar cualquier paciente con cualquier enfermedad cardíaca. Y con eso terminamos. Aló, ¿me escuchan? Aló, Sí, aquí Charlie. estoy. Ah, bueno, ya, hola. No, es que tenía problemas. Bueno, Charlie, muchas gracias, hermano. Qué exposición, qué padre, brutal, de verdad, para recordar y para tener en cuenta cosas demasiado interesantes, cosas que la aplican el día a día y lo que vos decís, pues si vos no estás en un centro grande de referencia donde todos los días te enfrentas a esto, eh, mejor dicho, estas charlas para tener ahí en el celular de consulta rápida cuando le llega a uno que trabaja con esto esporádicamente en otros centros pues terciarios, pero verdad, pues de verdad me sentí, pues yo pues lo digo yo que soy anestesiólogo cardiovascular, pero me sentí otra vez aprendiendo de cero, o sea, me sentí que esto era otro mundo, combinar la parte de la enfermedad cardiovascular con la maternidad, o sea, de verdad
pues felicitaciones, hermano, muchas gracias. Vamos a empezar con las preguntas y con los comentarios. Charlie, el doctor Mantilla nos pregunta sobre la monitorización con catéter de arteria pulmonar. ¿Es frecuente, no es frecuente? ¿Lo utilizan? Entonces, digamos, como les había comentado, generalmente nosotros lo que hacemos es, por política de la institución, nosotros no le ponemos catéter de arteria pulmonar a las pacientes de rutina. Lo hacemos, de hecho, lo hacemos. Entonces, si las pacientes están admitidas antes de desembarazarlas para guiar, porque están en falla cardíaca derecha o porque les están titulando la terapia vasodilatadora pulmonar directa, la terapia inhalada, si tienen el catéter de arteria pulmonar, lo utilizamos, pero generalmente lo que hacemos es guiamos el manejo de una manera un poco más cualitativa, menos cuantitativa, porque digamos que vamos modificando las diluciones o las ratas de infusión dependiendo de cómo veamos que esté funcionando ese ventrículo derecho, cómo se esté llenando, cómo esté moviéndose. Y de todas maneras, ustedes saben que la frecuencia cardíaca es un marcador indirecto de cómo está el gasto cardíaco. Entonces, digamos que también nos ayudamos de eso. Si tenemos el catéter de arteria pulmonar, obviamente entonces vamos a tratar de mantener la resistencia vascular y sistémica, la resistencia pulmonar y sistémica lo más cercanas a lo normal, titulando los vasopresores que tengamos. Perfecto. Charlie, ya que hablaste de la parte ecocardiográfica, para recordar y para tener ahí los tips, ¿cuáles son como los datos ecocardiográficos más importantes o tener en cuenta para valorar a estos pacientes? Entonces, mira, como te digo, generalmente yo en la unidad lo que hacemos es point of care ultrasound, entonces hacemos eco transtorácico. Entonces yo generalmente estoy midiendo dimensiones de ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, qué tan dilatado está y qué tan comprometido está el septo. Y voy modificando mi aporte hídrico y mis vasopresores, mis vasodilatadores, mirando en tiempo real cómo está. Ahora, si estoy tratando de hacer cálculos, probablemente estoy llamando a mi anestésico cardiovascular y entonces cuando está pasando eso, entonces o hacemos ecotranstorácico o probablemente inducimos anestesia general y hacemos la monitoría directamente. En este momento, pues como para decirte que mantenga un TAPSE de tanto o que mantenga, no te puedo decir como datos puntuales, porque primero no me lo sé, y segundo porque yo pienso que de todas maneras, si vas a hacer ese tipo de terapias, tenés que ser, digamos, una persona con entrenamiento de cardiografía avanzada. Perfecto. Y como para terminarle pues al doctor que está identificado como G, doctor, le puedo decir, y de acuerdo con Carlos, realmente el ventrículo derecho, en medidas, uno a veces en point of care ultrasound no tiene medidas objetivas, realmente lo que uno hace es muy cualitativo y básicamente es ver función, ver tamaño y hasta ahí llega uno realmente, ¿cierto? Ya si usted quiere miradas avanzadas, lo que dice Charlie, ya mete una sonda transesofágica avanzada o me haga una medición con Doppler y flujos, pero realmente son muy parámetros cualitativos a lo que uno se llega a basar, ¿cierto? Bueno, el doctor Juan Jiménez, Charlie, te pregunta sobre la ventaja o la posibilidad de utilizar anestesia epidural continua versus anestesia combinada. Y si llegas a utilizar epidural continua, ¿qué dosis o qué esquemas utilizas? Entonces, mira, para anestesia epidural, básicamente, pues epidural continua, no sé si, digamos, lo que me está tratando de preguntar es dosificar el catéter con mi anestesia epidural normal y después mantener una infusión continua. Yo generalmente, sí es lo que voy a hacer, que muchas veces lo hago, es cuando ya tenga mi nivel T4, que es generalmente para el nivel al que voy en todas las pacientes para cesárea, si estoy anticipando que este va a ser un procedimiento bastante largo, porque generalmente si tengo mi anestesia titulada T4 epidural, pues probablemente va a tener una hora de procedimiento relativamente bien sin necesidad de que yo esté dándole más dosis a ese catéter epidural. Si estoy anticipando que voy a demorar más y quiero correr algo de infusión continua por el catéter epidural, probablemente lo correría entre 3 a 5 mililitros por hora, que es generalmente el recambio
hídrico que uno ve en el espacio epidural cuando pues administra líquido y cuando sale el líquido del espacio epidural, más o menos como para mantenerlo lleno todo el tiempo, pero generalmente, de hecho, en este tipo de pacientes, son las pacientes las que está operando el ginecólogo y el fellow o el ginecólogo y el R mayor, porque no quiero que esta cesárea se demore 3 horas, que a veces se pueden demorar 3 horas en Estados Unidos. Perfecto. Charlie, aprovecho aquí una pregunta que hay parecida a eso. La espinal continua, ¿qué tan viable es o qué tan buena opción es hacer una espinal continua con catéter? Sí, entonces mira, la anestesia espinal continua es una de las opciones realmente que se describen en la literatura, y cuando uno habla de catéteres intratekales continuos, uno ve que una de las indicaciones es paciente cardiópata. Entonces, la anestesia espinal continua, si yo dejo un catéter intratecal, es mucho más probable que lo deje para cesárea que para trabajo de parto, porque en trabajo de parto tienden a fallar. Aunque pues pueden funcionar bien y si hay protocolos establecidos, no hay ningún problema. Pero generalmente en cesárea, si yo digamos me llevo la dura en cesárea, pongo un catéter intratecal, porque así lo que voy a hacer es titular, como titularía mi epidural, titular mi dosis espinal. En estas pacientes probablemente yo tendría mucho cuidado en sobretitular. Entonces el problema sería que cuando yo estoy titulando un catéter intratecal, voy más o menos dando 3 miligramos de bupivacaína cada vez. En estas pacientes, por la densidad del bloqueo y por lo rápido que se establece ese bloqueo, y por lo rápido en el sentido que probablemente si se establece muy rápido, yo no voy a tener el tiempo de reaccionar con mis fármacos, y si estoy monitorizando no voy a ver como, no me va a dar tiempo como de tener todo preparado para afrontar pues la eventualidad de la hipotensión o más si fuera. Estaría yo un poco, digamos, miraría 3 miligramos, 6 miligramos, revisaría nivel, seguiría subiendo, pero probablemente si algo en estas pacientes, aunque está descrito en la literatura, hacer una anestesia espinal continua para una paciente con hipertensión pulmonar que está en falla de ventrículo derecho, trataría de hacer espinal epidural combinada. Perfecto. Charlie, el doctor Javier Mantilla pregunta, ¿experiencia para manejar esas pacientes con monitoreo de gasto cardíaco menos invasivo? Vigileo, Atmosphere, Pico, Lico. Yo no tengo acceso a esos monitores en mi hospital. Apenas los estamos como llevando, entonces no te puedo decir. ¿Qué puedo decir? Que el gasto cardíaco no invasivo en pacientes embarazadas todavía no ha sido validado. Digamos, creo que va a dar información buena porque generalmente, como en todo, como en un catéter central, vos probablemente vas a seguir tendencias y vas a ver cambios en la resistencia vascular sistémica, el gasto cardíaco, en los que vas a estar evaluando e interviniendo de acuerdo a la tendencia, pero realmente no tengo experiencia, entonces no les podría responder. Perfecto. El doctor Cristian Robles, que nos visita o asumo que nos está acompañando desde Ecuador. Doctor, bienvenido. Dice que el paciente, pues hoy es un paciente muy difícil. En pacientes o en esas pacientes en ciudades altas como Quito, Bogotá, ¿tenés alguna consideración? ¿Hay alguna manejo, pues algo diferente que se debería hacer o tener en cuenta, dado pues los cambios en la presión atmosférica y en la parte de la oxigenación? Esa es una excelente pregunta y realmente no, yo no le, o sea, el manejo sería idealmente el mismo. Obviamente tendría un seguimiento más cercano si pudiera, pues, de las presiones arteriales de oxígeno, y estaría tratando de administrar fracciones inhaladas de oxígeno pues suficientemente adecuadas para las pacientes, pero no es que vaya a cambiar algo porque la paciente tiene razón. Probablemente va a ser mucho, pues va a ser un poco más difícil manejar, pero no se ha hablado como de introducir algo diferente al manejo que ya miramos el día de hoy. Perfecto. Sale, doctor Oscar Gómez, tenemos otra pregunta, para interesante, porque eso sí, digamos, nosotros en cardio sí tenemos algo más contacto en eso. Algunos pacientes, de forma ya sea empírica o a veces con evidencia, el nivel de evidencia ya cada uno lo evalúa, bajo, alto, medio, a veces uso personal y le ha ido bien, pero sí está escrito a veces nebulizaciones con milrinón en pacientes con Ujú. HPP, con hipertensión pulmonar, incluso que nos hacen a veces falla derecho, hipertensión pulmonar en cirugía cardio.
En estas pacientes se podrían beneficiar cuando tienen acceso a altos niveles a hacerle nebulizaciones con milrinone o inhalar milrinone. Yo no tengo experiencia con el uso de milrinone inhalado, pero sí está escrito en la literatura. Entonces, si usted tiene experiencia y lo sabe usar bien, no hay ningún problema. Y la siguiente pregunta, pero es lo que digo, o sea, yo generalmente, como les digo, no utilizamos milrinone porque generalmente nos vamos por las prostaciclinas, que son las que utilizamos con rutina del hospital. La siguiente pregunta acerca de milrinone bolo o infusión, se recomienda evitar el bolo e iniciar la infusión solamente para el milrinone intravenoso por el riesgo de hipotensión severa sistémica. Perfecto. Bueno, ¿algún otro comentario, chat para hacer una pregunta? Creo que volvemos a lo mismo. Milrinone tuvo traqueal, yo creo que a veces pueden ser medidas desesperadas, no sé, Charlie, vos qué opinión tengas, a veces sí puede servir, no puede servir. Está escrito que algunos grupos, sobre todo americanos, utilizan casi de rutina, otros solo venosos. Yo creo que hay mucha controversia, pero yo creo que volvemos a lo mismo. Si usted tiene evidencia y le ha servido, pues utilícelo. No sé, Charlie, ¿qué pensás? Sí, digamos que revisando la literatura mencionan milrinone inhalado, pero directamente a través del tubo, no sé, no tengo datos para responderla. Sí, no, eso está, básicamente es para cirugía cardíaca, ¿cierto? En salida de bomba. Eso Sí. realmente utilizar Vinone por tubo y menos en un país interesante que uno lo que evita es intubarla, ¿cierto? Pero realmente lo que le puedo decir, doctor Juan, es que la evidencia, hay grupos que lo hacen, que lo tienen dentro de su protocolo, hay otros que solamente utilizan la vía venosa y en el reino no va a encontrar mucha cosa, va a encontrar bolo más infusión, solo infusión, bolo pues en los que hacemos cirugía cardio, bolo en la bomba, etcétera. Hay muchas formas de administrarlo. La que usted más, a la que mejor le funcione y la que riesgo-beneficio pues le genere mayor tranquilidad pues para el paciente que esté manejando, ¿cierto? Porque la población es completamente diferente. Bueno, a esta hora, siendo las 8:45, Charlie, agradecerte nuevamente, hermano. Esto ha sido hoy creo que muy enriquecedor. De verdad te lo digo que aprendí mucho weón, de todo esto. Entonces, artículo hay que tener a la mano. Esta charlita, acuérdense que esta charla va a quedar en el canal de YouTube para consulta. Y a todos, pues, gracias por asistir, gracias por acompañarnos. Y nos veremos ya el próximo año con nuestros retos académicos. Charlie, un viaje, hermano, de regreso y esperamos verte pronto también por acá, así sea presencial en los próximos eventos de hermano que vamos a tener. Perfecto, muchísimas gracias, siempre a la orden y que pasen buena noche. Bueno, buenas noches a todos y salud.